¿Qué pasó entre los buques chinos y filipinos, peregrinos? ¿De qué exactamente hablamos cuando aseguramos que China y Filipinas realmente se están ya enfrentando, aunque no de forma militar, pero sí con diferentes acciones en el mar de la China Meridional? ¿Escalará esto a un conflicto global, teniendo en cuenta que Filipinas tiene un pacto de seguridad y de defensa mutua con Estados Unidos, lo que significa que si alguien ataca a Filipinas, Estados Unidos acudirá a su rescate? Exactamente este video, ¿a qué corresponde, peregrinos? Este video que ustedes están viendo mientras un buque chino choca directamente y de forma ofensiva a un buque filipino. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las tensiones cada vez más fuertes entre China y Filipinas? Y sobre todo, peregrinos, ¿qué papel juega Estados Unidos? ¿Quieren saber todos los detalles al respecto de esto que aconteció en el mar de la China Meridional? Este incidente marítimo en el mar de la China Meridional entre buques filipinos y chinos. Pues abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, precisamente hablando de que el gobierno de Filipinas criticó dura y fuertemente a China por acciones repetidamente agresivas, no profesionales e ilegales en el mar del sur de China. Esto tras una serie de incidentes recientes en el aire y en el mar. El Consejo Marítimo Nacional de Filipinas informó que aviones chinos realizaron maniobras inseguras contra una aeronave civil filipina que patrullaba sobre el bajío de Scarborough y el arrecife Subi. El domingo, días después, embarcaciones chinas bloquearon, embistieron y dispararon cañones de agua contra un buque de pesca filipino durante una misión de reabastecimiento en el Bajío Sabina. El Consejo Marítimo describió estas acciones como alarmantes y expresó que ponen en duda el compromiso de China de desacelerar la situación y fomentar un ambiente de diálogo. A ver, peregrinos, exactamente, ¿por qué hace esto China? ¿Con qué derecho o qué derecho le da a hacerlo? ¿Y cuál es la posición filipina de esto? ¿Cuál es la posición desde Estados Unidos al respecto? Bueno, primero, antes de continuar, porque hay más detalles de esta noticia, no crean que ya terminamos con la noticia, no, esto apenas arranca, peregrinos, pónganse cómodos en sus asientos. Pero es importante irnos a la historia reciente. ¿Por qué China y Filipinas se están llevando tan mal en estos momentos? ¿Qué buscan uno y otro? Bueno, allá por el 2016, China llevó a la Corte Internacional, a la Haya, perteneciente a las Naciones Unidas, las reclamaciones de más del 90% del mar de la China Meridional. China dice que todo este mar le corresponde a China y que solo el 10% le corresponde a aguas internacionales y además a los países que dicen que quieren aguas territoriales en esta región del mar de la China Meridional. Brunei, Malasia, Vietnam, por supuesto Filipinas y Taiwán reclaman aguas en toda esta región del mar de la China Meridional, además de China, obviamente. El fallo de esta apelación china ante la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas fue que China no tenía razón, que China no tenía argumentos para reclamar todo el mar de la China Meridional, y estipularon que a todos los países que se están disputando aguas en el mar de la China Meridional, es decir, estos 5 que les mencioné, Brunei, Malasia, Vietnam, Filipinas y Taiwán, que a todos ellos y también a China únicamente le corresponden en el mar de la China Meridional 200 millas desde su territorio hacia dentro del océano. Un perímetro de 200 millas náuticas le corresponden a cada uno de los países y lo demás debe de considerarse como aguas internacionales. ¿Qué dijo China? Que de ninguna manera iba a aceptar este fallo de las Naciones Unidas.
cuando ellos fueron quienes apelaron esto ante las Naciones Unidas. Pero, ¿por qué China quiere apoderarse de este mar? Bueno, peregrinos, porque anualmente por este mar atraviesan mercancías equivalentes a 3 billones de dólares. Billones de dólares, miles de millones de dólares al año. Si China controla ese mar, significa automáticamente que estará controlando, peregrinos, un comercio anual que representa 3 billones de dólares o 3,000 millones de dólares. Mucho ojo con todo esto, peregrinos, porque créanmelo, es uno de los conflictos que podría desencadenar una tercera guerra mundial. Pero, ¿por qué además de estas disputas en el mar de la China Meridional, China se lleva tan mal con Filipinas? Sobre todo por una acción que realizó Filipinas el año pasado. Porque junto a Estados Unidos, Filipinas decidieron abrir otras 5 bases militares en Filipinas, sumando en total 9 bases militares estadounidenses en Filipinas. Y todo esto, lo más preocupante para China es que Estados Unidos y Filipinas abrieron una nueva base militar en la isla más al norte de Filipinas, que se encuentra a solo 100 kilómetros de distancia de la isla taiwanesa, peregrinos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues para China una fuerte amenaza y para Estados Unidos una oportunidad para disuadir a China de invadir a Taiwán. ¿Por qué? Pues porque imagínense el escenario en el que China invade a la isla taiwanesa. Estados Unidos ahora con posiciones militares, navales y aéreas en esta base militar al norte de Filipinas, a solo 100 kilómetros de Taiwán. Estados Unidos podría defender a la isla en cuestión de minutos, con aviones y buques. Es decir que esta base militar nueva de Estados Unidos en Filipinas le aseguraría a Washington poder defender de forma más rápida y exitosa la isla taiwanesa en el dado caso de una invasión de China. Es obviamente, ustedes imagínense cómo le cayó a Xi Jinping, nada bien. Bueno, si sumamos estos dos factores, el hecho de que Filipinas se está acercando más que nunca militarmente a Estados Unidos y el hecho de que Filipinas reclama sus 200 millas de aguas en el mar de la China Meridional, pues está provocando que haya este tipo de incidentes, porque la interpretación es así. Esto que ustedes están viendo del buque chino tratando de frenar e impactar al buque filipino tiene que ver con que China dice: hey, se están metiendo a pescar o abastecer a tropas en mis aguas, y Filipinas dice: no, son parte de mis aguas territoriales. Y ahí estamos, peregrinos, en esas disputas. ¿Qué más se sabe al respecto? Bueno, Filipinas reiteró su compromiso con la diplomacia para gestionar los problemas marítimos y pidió a China que vuelva al camino del diálogo constructivo sobre asuntos en el mar de la China Meridional. El ministro de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro, calificó las acciones de China como patentemente ilegales tras el incidente de los buques. Teodoro enfatizó que Filipinas debe estar preparado para anticipar y acostumbrarse a este tipo de comportamientos de China, y dijo que gracias a la cercanía con Estados Unidos ahora tienen una oportunidad de evitar que China intente agredir a Filipinas. El grupo de trabajo del mar de la China Meridional de Filipinas acusó a embarcaciones chinas de embestir y usar cañones de agua contra un buque filipino que transportaba alimentos, combustible y medicinas para pescadores filipinos. La Guardia Costera de China afirmó que el barco filipino ignoró advertencias y deliberadamente se acercó y embistió una embarcación de la ley china, lo que resultó en la coalición. Es lo que les digo, peregrinos, las diferentes versiones de esto. El lunes ocurrió otro incidente similar cerca del mismo bajío, donde la Guardia Costera de China dijo que tomó medidas de control contra 2 embarcaciones de Guardia Costera filipina que supuestamente invadieron ilegalmente las aguas. Pero aquí les digo, por un lado Filipinas dice: son mis aguas o son aguas internacionales, y China dice: no, son mis aguas, y por eso
viene la interpretación y la toma de decisiones de uno y otro bando. Las autoridades filipinas no respondieron de inmediato a la solicitud de la agencia de noticias Reuters para hacer comentarios. Cuando se le preguntó al presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. si el incidente del domingo activaría las obligaciones del Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Filipinas, respondió que lo más importante es disuadir un ataque armado. Es decir, peregrino, se le preguntó directamente a Ferdinand Marcos Jr., a ver, un buque chino chocó a un buque filipino. ¿Esto podría desencadenar que Filipinas hiciera válido el Tratado de Defensa Mutua con Estados Unidos y que Estados Unidos vaya a acudir a defender a Filipinas y a destruir al buque chino? Pues Filipinas dice, a ver, no es para tanto. Y aquí lo que se tiene que entender, peregrinos, es que la postura de Filipinas y de Estados Unidos no es de agredir a China, es de decirle a China claramente que si llega a haber una agresión de su parte, Estados Unidos estará apoyando y respaldando militarmente a Filipinas. Ojo con eso. Filipinas y Estados Unidos tienen un tratado de defensa mutua y Washington ha prometido ayudar a Filipinas en caso de ataques armados contra sus embarcaciones o soldados en el Mar del Sur de China. La embajada china en Filipinas no respondió tampoco a la solicitud de comentarios, pero China reclama, como les digo, la soberanía sobre casi todo el mar de la China Meridional, incluyendo áreas reclamadas por Filipinas, Taiwán, Malasia, Indonesia, Vietnam y Brunei. El Tribunal de Arbitraje Internacional, les digo, se lo repito, en el 2016 dictaminó que la reclamación de China no tenía base legal bajo el derecho internacional, una decisión que China obviamente rechazó, peregrinos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que todo esto llevará a un enfrentamiento entre Estados Unidos y China porque Estados Unidos defendería a Filipinas? Y sobre todo, ¿creen que todo este enfado de China, más que por las aguas en el mar de la China Meridional en contra de Filipinas, es más bien por la nueva base militar estadounidense a solo 100 kilómetros de la isla taiwanesa? Yo creo que sí, peregrinos, pero ¿ustedes qué piensan? Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.